there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Creemos que es el mejor mensaje de toda la faz de la tierra. El más bíblico, Jesucristo y el crucificado. ¿Cuánto más bíblico puede ser que eso? Y estamos emocionados por tener a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y el doctor David Watts. Y Bill Bailey pastorea la iglesia Happy Gospel en Bradenton, Florida. Eso está como a 1 hora al sur de Tampa. Pensaba que era al norte o al sur de Tampa, pero no sé ya. Estamos muy felices de tenerlo con nosotros. ¿Cuánto? ¿Usted comenzó esa iglesia, Bill, o no? No, señor, no lo empecé. No la comencé. Edificamos las instalaciones que tenemos durante yo estando ahí. Mi esposa fue salva en esa iglesia, ¿En serio? Es que adolescente, es muy vieja, ¿verdad? No 1974. no debía haberlo dicho así, ¿verdad? Dígale a su esposa que tuve una laguna mental ahí. Bueno, yo no sé ni qué pasó eso. Ups, Un resbalón, disculpa, culpa de yo lo Loren. hice. Así que es lo mismo que el pastor Gabriel hizo al servicio. ¿Cuál es la localidad? Sí, correcto. Sí, por favor. Ella no está embarazada, le puedo decir eso. Sí. Tenía que estar en el servicio anoche. Pero usted no edificó la iglesia, pero ¿ha estado ahí cuánto tiempo? 33 años. Nosotros construimos el campus que Ya está veo. ahí. Estábamos en otra localidad antes que yo estuviera ahí. Pero puede ir a la iglesia happygospelchurch.com para información de los servicios y para los detalles. Y como dijo el hermano Swagger, estamos a 45 minutos a 1 hora al sur de Tampa, cerca de Sarasota. Así hay bastantes televidentes de SBN y hermano Swagger le estaba contando. Nosotros le damos la bienvenida a los visitantes después del servicio del domingo en la mañana. Y yo creo que puedo decir que cada domingos hay una familia que viene a la iglesia por el resultado de SBN. Cada 2 domingos y nos dice, le preguntamos cómo sabieron de nosotros, SBN, y algunos dicen, miramos el canal de Jimmy Swagger. ¿Y cuál es su dirección? 1915, la avenida 53, en Bradenton, Florida. Si nos puede venir a ver durante el año, puede ver algunas de los ministros que usted mira aquí regularmente. David y Martha Borg estuvieron la semana pasada con nosotros, tuviéramos una buena campaña con ellos. La mayoría de la gente ahí ha visitado por lo menos 1 o 2 veces. Maravilloso. Alabado Dios por eso. ¿Tiene usted servicios, 2 servicios, 3 servicios a la semana o cómo lo hacen? 10 de la mañana el domingo en la mañana, en el verano, y el miércoles a las 7 de la noche. En los servicios del domingo en la noche va a ser después de Labor Day. Ya veo. Bueno, tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Ya Así sabemos es. dónde estamos y a pesar de las intrusiones de Loren. Él está tratando de culparme por todo y la mayoría él sale con la suya, pero no he dicho nada. Aún Mm, nada todavía. no, tengo un video que puedo poner. Ah, Él dijo que ha ido a Faraday. Muy bien. Bueno, campañas, hermanos. Sí, señor. El próximo fin de semana voy a estar en Stevenson, Virginia, Winchester, Virginia. El 30 y 31 de julio voy a estar con el pastor Adam y Molly Cubbage. Son graduantes de el Instituto Bíblico hace una década atrás. Voy a estar ahí el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 11 de la mañana. Si tiene la oportunidad, venga a The Word of Life Ministries en Stevenson, Virginia.
Bill, ¿tiene campañas o algo que usted quiera mencionar? Sí, señor, en verdad, un fin de semana raro que voy a predicar en otro lugar. El 6 de agosto voy a estar en el norte de Kentucky, en Cold Springs, Kentucky, en la iglesia Uptown Church. Ellos tienen dos iglesias. El sábado en la noche vamos a estar en Cold Springs y el domingo en la mañana a las 10:45 voy a estar en Butler, Kentucky, en su iglesia principal, en Gabbard Tabernacle, cerca de Cincinnati. Y el martes también, el 9 de agosto, voy a estar en Art Encounter Theme Parque, el festival de 40 Days of Gospel Music. Hermano Swagger, son 40 días de música cristiana. Es una réplica del arca que tienen ahí. Hay música cristiana y predicación todos los días. Mi servicio es el 9 de agosto, pero el obispo Tim Hill va a predicar antes de mí. El pastor Tommy Bates va a predicar. T.C. Townsend, Puro peso pesado por allá, el ¿verdad? doctor Jeffers. Todos los días me gustaría ver las personas en esa área en el norte de Kentucky. Maravilloso, doctor Watts. Sí, señor. El 7 de agosto a las 10 de la mañana voy a estar en Las Cruces, Nuevo México, en Life Community Church. El pastor Aaron Kaiser. Me gustaría ver a todos. Si está en el área de Las Cruces está a una hora de El Paso, Texas. Me gustaría verlos ahí. Esta tarde, a las 2 de la tarde, comienzan los talleres para la campaña familiar. Van a haber buenas talleres. Voy a dar mi enseñanza de 3 a 4 cerca de la cafetería. Los próximos 2 días, jueves y viernes, buenos oradores, Joe, Sean Murphy, Isaac Roberts, Grace Bromley, y la lista completa está en la página. Bastantes secciones. Pastor Paris va a tener un taller de compartir su fe en las escuelas públicas, las leyes distintas de lo que estudiantes son permitidos hacer y no hacer. Le quiero animar a todos que están aquí a asegurarse que vaya a esos talleres. Anoche comenzamos con un gran servicio, un gran sermón. Le damos gracias al Señor por eso muchísimo y el servicio de hoy comienza a las 7 p.m., hoy en la noche. Por favor, dispóngase de la oportunidad de estar en los talleres. También el servicio principal de la noche va a ser algo maravilloso, realmente lo va a hacer. Comenzó maravilloso y creo que el mensaje de Gabriel fue fenomenal. Y le damos gracias al Señor por eso muchísimo. ¿Campañas por acá de este lado? Sí, mi esposa y yo vamos a estar en Colorado Springs el 29 al 31 de julio. Eric Horin es el pastor. Finish Worship Center, viernes a las 7 de la noche, 10 de la mañana y 7 de la noche el sábado, y a las 10:30 en la mañana del domingo, del 29 al 31. Josh, Sí, el 12 al 14 de agosto, mi papá y yo vamos a estar en Grand Island, Nueva York, Cross River Tabernacle, el pastor Chori. El viernes a las 7 de la noche, yo voy a predicar y mi papá va a estar en los próximos servicios, sábado a las 10 de la mañana, 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Y ese fin de semana yo voy a ir de Grand Island para el sábado y el domingo, Erie, Pennsylvania. Vamos a tener servicios en Christian Assembly Church, sábado en la noche a las 6 de la tarde, el 13 de agosto y a las 10 de la mañana el domingo, el 14 de agosto. Así que esté con nosotros en Christian Assembly Church. lo que vamos a estar presentando hoy es la batalla del Armagedón y tratamos con esto unas partes de este pasaje, no la batalla del Armagedón, sino unas partes del pasaje ayer que comenzaremos. Y Bill, creo que usted conoce el procedimiento. Usted continúe y añada lo que opine. Dave, comience en el último párrafo de la página 42. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que
había hecho las señales delante de ella. Se refiere a que ambos caerán en la batalla de Armagedón. La escritura utiliza el término milagros, utilizado y refiriéndose al anticristo, falso profeta y así sucesivamente, pero él quiere que sepamos los milagros que, bueno, miren, sí, hubieron milagros hechos por el falso profeta. Van a suceder y van a engañar a mucha gente, pero el Espíritu Santo quiere que todos sepan que no les servirá de nada. Esto es en la segunda venida y es cuando el Señor vuelva con un gran poder y gloria que el mundo jamás ha visto, testificado ni comprendido antes. Y será con tal poder que no se puede ni describir, cataclísmico en su presentación y creo que son 5/6 partes del ejército del anticristo morirá, que finalmente serán millones para ser honesto, porque él va a hacer, se va a asegurar completamente de que el poder en ese entonces tenga la capacidad de aniquilar a Israel, a todo judío, de, bueno, de destruir por completo a aquellos en Jerusalén. Y todo eso le mostrará al mundo cuán poderoso es. Él es más poderoso, así que, bueno, él piensa, más poderoso que Jesucristo. Él, de hecho, llegará a ese lugar, pero no le servirá de mucho porque Cristo no realmente hasta ese momento no se ha quitado los guantes, por decir así. Pero en ese momento en particular, el tiempo de la segunda venida, con seguridad, el mundo podrá ver ese poder manifestado como el que nunca jamás se ha visto en la historia. Es difícil tratar de explicar cómo van a ser las cosas, pero estamos hablando de una persona que tiene el cargo de todos los elementos. Él los creó a todos, así que él tiene el control de los elementos y él va a utilizar esos elementos en contra del poder del anticristo. Y el anticristo no sobrevivirá mucho. Eso se los aseguro. Entonces los milagros no le servirán de nada. Y todo eso. Con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y adoraron su imagen. El arma principal de Satanás, que es el engaño, y esto está hablando del anticristo y el falso profeta que buscará engañar a todo el mundo y tendrá éxito en cierta manera. Y completamente hará lo que él busca hacer, pero si no fuese por la segunda venida, el evento más cataclísmico en la historia de la humanidad, nunca ha habido nada como esto. Han habido guerras y rumores de guerra desde el principio de los tiempos, pero nunca ha habido nada como la segunda venida. Será realmente de tal poder y magnitud que no podremos describirlo realmente. La segunda venida del Señor, no podemos describirla. Y luego lo que va a suceder con Satanás, lo que va a suceder con el falso profeta Dave Lelo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Así es el destino del anticristo y el falso profeta y aquellos que le siguen. Les hago la pregunta. De esto que está hablando aquí, este fuego, ¿será literal? Ciertamente, claro que sí, sí. ¿Piensan ustedes que es el mismo fuego que conocemos hoy en día? No lo sé, hermano Swagger, porque es un fuego eterno. Nunca cesa, nunca se detiene, es consumidor, sin embargo, nunca termina. Mire, tiene que tener propiedades que no entendemos. Y el cuerpo físico es algo que, ¿En algún momento te has quemado? sí, señor, sí. Ese dolor natural, entonces, ¿será prevalente en esa situación eterna? Estamos hablando de la Bueno, eternidad. el tormento es la palabra que se asocia con esto mucho y el tormento indicaría esa quemadura eterna. Ese es el lago de fuego para el infierno, de acuerdo a cómo lo entendemos de Lucas 16. Tiene un tormento Mm. fogoso que se asocia con la escena que vemos aquí. Así que sí, yo creo que hay un tormento y yo no puedo imaginar.
imaginar jamás tener ningún tipo de pausa o de descanso de ese dolor. Va a ser horrible. Es algo tan horrible que no se puede describir realmente. ¿Y será posible que algunos que enseñan que las personas van a vivir esto por un periodo de tiempo cuando sirvan su sentencia, entonces son eliminados o pueden ir al cielo? O qué piensan ustedes? Bueno, esos que enseñan esas cosas ignoran la palabra eterno, eternidad, condenación eterna. No es algo de medio tiempo o por un periodo de tiempo nada más, sino por la eternidad. Dicen, bueno, el carácter de Dios es tal que no puso a la gente en esta situación por la eternidad, pero si su carácter fuese violar su voluntad y palabra, jamás pondría a nadie en nada como eso durante un periodo de tiempo ni corto. Usted se contradice a sí mismo cuando dice que su carácter no permite castigo. Este es un castigo eterno y es un tormento eterno y es lo que la Mm. Biblia nos proclama. ¿Piensan ustedes que realmente una gran parte del mundo hoy en día cree eso? Yo creo que muchos en el mundo se refieren a eso, pero la idea real de que voy a terminar por allá, eso escapa a la mayoría de los hombres. ¿Y por qué? ¿Porque piensan que son buenos y van a escapar? Exacto, eso es lo que yo diría. Mm. Creo que el concepto de ese tormento eterno consciente cuando se trata del infierno, creo que Jesús en Marcos 9, versículo 44, él habló acerca de donde el gusano no muere y el fuego no cesa. Creo que hay muchas cosas en la escritura al punto de que bueno, nos señalan que vamos a ser atormentados eternamente si vamos al infierno. Es una triste realidad, pero es una realidad. Dios es un Dios de gracia y misericordia, pero también de justicia. Y es interesante que en este verano yo leí eh, una biografía de Charles Finney. Charles Finney era un evangelista de los 1800 y aunque él era presbiteriano, él comenzó a enseñar que la gente tenía un libre albedrío. Y Charles Finney es el primer evangelista que se registra teniendo llamados al altar, que la gente respondía a la predicación y regresaba al llamado al altar. Probablemente había gente que lo estaba haciendo aparte de él, pero él fue el primero que realmente se registró. Pero existió alguien entre él y Moody. ¿Existió Sí, alguien? bueno, tal vez no 100 años, pero sí un periodo de tiempo. Te interrumpí, adelante. No hay problema, mire, lo único que decía es que él describió este pasaje en realidad hablando y describiendo este lago de azufre y fuego y de cuán intensamente caliente Mm. es, en uno de sus sermones, cuán intensamente caliente y le llamó algo ardiente eterno, que era un horrible horno caluroso y antes de poder terminar de predicar su sermón, todos en la iglesia corrieron al frente, clamándole a Dios, pidiéndole a Él perdón. Era como que, bueno, esto fue algo tan dramático y eso me recuerda a mí de Jonathan Edwards cuando él predicó Mm. Pecadores Hermanos de un Dios airado. La gente estaba clamando y sintiéndose como que estaba a punto de caer al infierno en ese momento. Así que tenemos que predicar la realidad del infierno. Es real, es eterno, es conciencia, o que uno estará consciente y todos estos otros puntos de vista del aniquilismo y de que uno va a estar ahí un momento, un tiempo, un periodo de tiempo y después uno va a salir de ahí. No hay nada bíblico en eso. Pero algunos dirían que Dios es un Dios de amor y Dios nunca va a hacer algo así a una persona. Si ellos dicen que Dios es un Dios de amor y jamás enviaría a nadie al infierno, y nosotros sabemos que Dios no envía a nadie al infierno, nosotros nos enviamos a nosotros Nosotros nos mismos, enviamos nosotros mismos. porque rehusamos la salvación disponible a nosotros, Mm. porque la rechazamos, y ese es el libre albedrío, nosotros tenemos una opción. Pero lo que acabas de decir, lo que Feni predicó, que definitivamente era bíblico, una gran parte del mundo hoy día y una gran parte de la iglesia simplemente no lo creen.
A nivel o a escala grande, es difícil para mí encontrar ministerios nacionales que predican el mensaje de la realidad del infierno, aparte de lo que se ha predicado en el centro familiar de adoración y tal vez unos cuantos más, pero y si se dan cuenta, en el Nuevo Testamento Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Así es, así El es. infierno lo decimos todo el tiempo, pero esto es realidad y tenemos un mandato de Dios de advertir a la gente y decirle a la gente y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es lo que me afecta cada vez que yo escucho cuando una persona muere. Tal vez los conozco, tal vez no. En la mayoría de los casos no les conozco. ¿Murieron eternamente perdidos, pregunto, o murieron salvos? Creo que es lo más importante, ¿no? ¿En qué le beneficia al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? Y realmente yo mencioné, cuando tal vez unos varios domingos atrás, yo prediqué, un amigo mío con quien yo trabajé cuando Francis y yo nos casamos inicialmente muchos años atrás. Él murió en un accidente de camiones y, y me contaron que él, creo que un amigo tuvo un sueño y soñó que lo vieron a él en el infierno. Y él estaba diciendo, por favor no vengan al lugar donde estoy, por favor no vengan donde estoy. Y sea que esa persona lo haya dicho correctamente o no, no lo sé, pero hay millones y millones en el infierno ahora mismo que probablemente podemos decir miles de millones, no estoy exagerando que dicen lo mismo, por favor no vengan donde estoy. Hay otro aspecto de esto que no hemos tocado, no solamente el tormento físico, pero en este mundo tenemos remanentes de Dios, aunque hay un mundo pecaminoso, caído. La naturaleza del mundo mismo, la creación aún da testimonio de un creador. Aún hay elementos de Dios en la conciencia del hombre, pero en la condenación eterna del infierno va a haber una ausencia total de Dios, no habrá presencia del Señor, no habrá inclinación de Dios, uno estará completamente abandonado de una relación o comunión o de cualquier cosa que asemeje a Dios. Para mí ese tormento probablemente va a ser igual o mayor, sabiendo que uno hubiera podido tener esas cosas, pero ahora nosotros vemos el día de hoy, aún hasta en los lugares más difíciles aún o feos, aún hay remanentes de Dios y disponibles en la sociedad, pero allí no habrá nada, será una separación total de Dios. Y eso es un lugar horrible. El doctor Watts mencionó la frase donde no muere el gusano y entiendo que ese es el lugar donde la persona no solamente tiene que vivir con el tormento físico, pero también su Correcto. conciencia está activa y en el juicio del trono blanco todo individuo va a ser confrontado con la verdad del evangelio y las oportunidades que tuvieron de recibir el evangelio. Amén, sí. En el infierno no hay incredulidad, Amén. no la hay, no Sí. existe, pero tampoco hay Amén. salvación. Correcto. Mi, mi padre sufrió de enfisema pulmonar, una horrible manera de morir. Comenzó a fumar cuando era un adolescente y los últimos 7 u 8 años de su vida, él constantemente tenía oxígeno conectado a él, tenía un concentrador en su casa que adquiría o que absorbía el oxígeno del aire y tenía que caminar con un tubo largo. Él hizo la declaración Mm, que yo me maté a mí mismo. Él sabía lo que ujú, había hecho. Él sabía por qué ujú. estaba muriendo y él había participado. Creo que eso solo es una imagen pequeña. Él entregó su corazón al Señor. Con el tiempo, sí, gracias a Dios, Muy pero bien. yo creo que eso solo es una imagen pequeña de lo que el infierno va a hacer. Conocemos y sabemos las oportunidades que existieron, sin embargo, las rechazamos. Me pregunto cuántos ahora mismo, en este momento, están viendo esta programación y usted no es salvo. Usted solamente está a un latir del infierno, solamente a un latir. Aquellos que son salvos solamente están a un latir del cielo y eso es muy distinto. Y eso es muy distinto a estar a un latir del infierno. Disculpen.
¿Y cree usted eso? Un día ese corazón dejará de funcionar, dejará de latir, no latirá más. Y a menos de que usted haga a Jesucristo su Señor y Salvador, usted morirá eternamente perdido en este lugar que estamos mencionando aquí, en este momento, que es como alguien lo dijo momentos atrás, que más se dice del infierno por parte del Señor Jesucristo que del cielo. Ambos son eternos, son reales. Y ahora le hago la pregunta. Si usted hoy su corazón deja de latir y usted muere, ¿iría usted al cielo o iría al infierno? Ahora, permítame decir esto antes de continuar. Ir al cielo, para ir al cielo tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador. No hay otra alternativa, no hay otro medio de salvación, solamente ese. Disculpen que tengo la garganta un poco afectada. Usted personalmente le pregunto, ¿usted piensa, bueno, yo hago cosas buenas o yo creo que estoy bien? Eso es lo que la mayoría diría, ¿no? Eso no es correcto, eso no va a funcionar. Yo creo que estoy bien, eso no va a funcionar. Esa es una señal. Escuché a Ian Trotter decir en una ocasión predicando un mensaje, si le hace la pregunta a la persona si es salvo y dice, bueno, soy bautista, soy de las asambleas de Dios, eso es lo que dicen, ¿no? Pero están diciendo lo mismo que el leproso fue mandado a decir, inmundo, inmundo, pero ninguna iglesia le puede salvar. Entienda eso. Nosotros creemos en la iglesia, yo amo el centro familiar de adoración, la iglesia, estos hermanos predican acá y gloria a Dios por ellos, así que no me malinterprete. Pero ser miembro de una iglesia, eso no le va a salvar. Usted puede darle la mano a su pastor y usted puede unirse a todas las iglesias que quiera y eso no le va a aceptar. Tiene que aceptar a Jesucristo. Y yo le hago la pregunta. ¿Iría usted al cielo o al infierno si usted muriese el día de hoy? Yo voy a orar. Yo le llamo la oración de fe. Y Dios lo honrará si usted lo cree. Ahora, si no lo cree, no le va a ayudar en nada. Pero si usted lo cree, Dios lo honrará y escribirá su nombre en el libro de la vida, y esa pregunta que le hice recibirá una respuesta. Si muere el día de hoy, usted iría al cielo, pero tiene que aceptar a Jesucristo y yo le voy a mostrar cómo hacer eso ahora mismo. Yo quiero que usted repita después de mí, los hermanos aquí le van a ayudar. Y quiero que usted lo crea con todo su corazón. Yo no quiero que usted vaya al infierno de ninguna manera. Los millones y millones en el infierno no quieren que usted vaya a ese lugar. Jesús contó la historia en Lucas capítulo 16. Aquel hombre dijo, por favor envía a Lázaro, resucítalo y a él le van a escuchar. Y el Señor dijo, tienen a Moisés y los profetas. Y escuche lo que estamos diciendo. Ahora yo quiero que usted lo repita y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Dígalo conmigo y créalo. Yo vengo yo a ti vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados, la vida que la he vida llevado. que he llevado, Las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo confieso, yo confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo, yo creo que Dios resucitó a que Jesús Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago
el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, que no puede que no mentir, puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, alabado Sí, Dios, amén. alabado Gloria a Dios. Ahora, Dios. si usted cree eso, lo que usted acaba de decir, usted es salvo. Y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pero si usted lo pone a un lado y dice, bueno, no lo sé, espero que funcione, realmente olvídelo. Todavía está en la misma condición en la que estuvo, pero estoy confiando en que usted haya creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano Swagger, quisiera decir algo, continuar con algo que dijo el doctor Watts. La verdad es que si escogemos, si nosotros vamos a aceptar la salvación o no, pero el otro lado de eso es que tenemos que entender que este es el juicio de Dios. Él, de hecho, no puede hacer ningún otro juicio sobre la gente que ha rechazado la salvación, porque su santidad no permitiría que el pecaminoso, los impíos, Si Él dejase que personas que fuesen al cielo y que no ese han es el nacido punto de entero, y nuevo, lo digo gloria. porque una de las cosas que la gente necesita no solo encontrar, pero aceptar día tras día, es un temor de Dios, un respeto saludable de quién Dios es. Y aunque nosotros sí hacemos y tomamos la decisión, ese es el juicio de Dios. Dios literalmente da el juicio. El juicio del gran trono blanco es el juicio sobre o por nuestras decisiones. Tenemos que entender que Dios es amor, Dios ama, Dios es misericordia y sus misericordias son para siempre, pero al mismo tiempo es su juicio. Caín, las palabras más tristes del mundo, creo que fueron escritas en Génesis 4. Dice que Caín huyó de la presencia del Señor. Así es, así Y es. eso es lo que el hombre ha estado haciendo desde entonces. Lo que no saben es lo que Juan presentó hace unos momentos. Lo que no saben, cuán horrible, espantoso sería este mundo si no tuviera influencia de Dios en él, si no hubiera imagen de Dios en él, si no hubiera nada de la bondad de Dios en él. Eso es lo que el infierno será. Será algo completamente apartado de la presentación e inclinación de Dios. No habrá nada de su carácter, de su naturaleza, nada. Y alguien una vez me dijo, uno no sabe lo que uno tiene hasta que uno lo pierde. Solo la presencia de Dios Sí, sí. en el mundo en el que vivimos es un consuelo aún al pecador, aún cuando no lo reconocen. Pero si usted le quita eso, es una miseria completa, pero ese es el juicio de Dios. Su santidad demanda que el pecador sea separado de él y su misericordia también permite su justicia que sea dada a nosotros y los que lo hemos aceptado como personas que hacen la oración de fe. Primero, la fe debe de estar en la sangre derramada por Amén. Cristo, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Hay que entender, damas y caballeros, que el Señor pagó un precio terrible por nuestra salvación. Él realmente entregó su Hijo unigénito. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario derramando su sangre. Y lo horrible que fue su muerte realmente realmente, no representa lo terrible. Lo correcto es que decir que Él llevó la penalidad del pecado que debimos nosotros llevar, pero nos hubiese destruido si lo hubiésemos hecho y no hubiese afectado nada porque somos personas Correcto. pecaminosas. Pero Jesucristo nació de la Virgen con el propósito específico de ir a la cruz. Él no simplemente hizo una ley, digamos, romana. Él no solamente fue por una prudencia judía. No, no fue así. Él vino a morir específicamente. Ese fue su propósito, venir y morir, y era morir en la cruz, lo que era realmente el tipo de muerte más horrible que podía venir a la vida de una persona en aquel momento. Entonces, Él lo hizo por los pecadores, aquellos que necesitaban a Cristo.
Cualquier persona que le creyese, no importa quién sea, si usted le cree, será salvo. No importa lo que haya hecho en el pasado, lo malo que haya sido, lo horrible que haya sido, si usted, escuche bien, verdaderamente le acepta en su corazón, como espero que lo haya hecho momentos atrás, y le cuenta a alguien, yo entregué mi corazón a Cristo, he orado con el hermano Swagger, no tiene que decir eso si no quiere, pero no importa, el caso es que eso le fortalecerá, le ayudará el confesar esto ante los hombres. Alabado Dios, siempre me gusta preguntarle a Lauren lo que sucedió en su corazón inmediatamente después de entregar su corazón a Cristo. Le pregunto eso frecuentemente. ¿Quieres contarle a alguien sobre esto o no? Bueno, mire, yo estaba en la maravilla experimentando lo que Dios estaba haciendo. Por supuesto, yo no entendía la teología, yo no entendía la creación nueva, pero uno no tiene que entenderlo para experimentarlo. Ahí Y está, eso es. cada vez que en este momento nace de nuevo, en este mismo momento está experimentando el resultado de ser una nueva criatura. Pero llegaste a entenderlo, Oh, ¿no? claro que sí. Mire, se convirtió en mi vida y una vez más, yo creo que todo creyente nacido de nuevo buscará la teología a través de las escrituras. Pero en algún momento llegó a tu vida antes de entregar tu corazón a Cristo aquella noche que si yo muero en este momento me voy al infierno. Sabe, jamás ni siquiera me cruzó la mente el temor de morir cuando uno tiene 26 Sí, no, años. no, no, estás en lo No cierto. registra, no nubla la mente mucho. Cuando uno tiene 20, 25, uno piensa que va a vivir para siempre. Ujú. Solamente los ancianos son los que mueren, ¿verdad? Pero entonces ni siquiera, Gracias, gracias, Lauren, aprecio bueno, eso. yo no quise decir, no estaba hablando de usted, no le estaba preguntando a usted si estaba usted, bueno, pero el proceso entero era que yo jamás pensé en ese asunto, jamás me cruzó ni por la mente. Lo entiendo eso, lo entiendo. Hermano Swagger, pienso en esa alabanza que cantamos, que él pagó una deuda que no debía. Yo Mm, debía una deuda que no podía que no pagar. podía pagar. Necesitaba que alguien lavara mis pecados y Ujú. luego, continuando con eso, yo canto un nuevo cántico, sublime gracia todo el día. Cristo Jesús pagó la deuda que yo jamás podía haber pagado. Y, ¿saben si Mm, el justo es salvo? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el el Evangelio de la Evangelio de gracia? Dios. Él pagó un gran Oh, precio sí, por nuestra Él salvación. lo hizo. Y eso se aplica a aquel borracho allá afuera, aquel adicto a las drogas. Él murió por ellos también. Amén. Es para aquel hombre que piensa que es un hombre moral que jamás ha estado en las drogas ni en el alcohol. Correcto. Lo mismo. No hay un hombre suficiente o demasiado bueno ni malo por el que Cristo murió, porque murió Sí por es, todos. exactamente. Estábamos hablando de afiliación eclesiástica y me recordó cuando estaba pastoreando en Farmersville, Texas, una iglesia en la que estuve antes de venir para acá. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿usted es cristiano? Ellos dicen, sí, yo voy a First Baptist, yo voy a First United Methodist o lo que sea. Y una vez llegó a una iglesia, había estado en la iglesia como 6 meses, me encontré con unas personas en la comunidad y les pregunté yo que si ellos iban a la iglesia y me dijeron, sí, vamos a Grace Fellowship. Yo les dije, oh, sí, y me dijeron, sí, somos miembros de esa iglesia. Yo les dije, bueno, ¿y qué piensan de ese nuevo pastor? Y me dijeron, bueno, no hemos estado allí en cierto tiempo, pero hemos escuchado cosas buenas. Les dije yo, bueno, muy bien, bueno, quiero presentarme. Nunca escuché de ellos, ni había escuchado nada, ni los había visto. Oh, sí, vamos a Grace Fellowship. Así que, sí, somos miembros de Happy Gospel, dicen la gente, o de cualquier iglesia, pero a veces la gente que está ahí en la Pascua o en la Navidad se sienten miembros y obviamente la afiliación de la iglesia no es lo que va a salvar a nadie. Así que cuando usted Así responde es. la pregunta, ¿usted es cristiano? Si alguien le pregunta a usted si es cristiano y usted dice sí, porque yo voy a la iglesia que sea, esa no es. No es la pregunta que le van a hacer en el día del juicio. Amén, así No lo es. es. Correcto. Solamente hay dos tipos de personas en el cielo ante los ojos de Dios y son aquellos que son salvos y aquellos que no. Amén. Él no juzga a las personas de acuerdo al color de su piel o su nacionalidad, educación o algo así, no. Simplemente si usted es salvo o no. Así es. Solamente Correcto. eso lo es todo. El tiempo se nos va, ya volvemos.
Estamos de vuelta, Dave. Vamos a empezar otra vez a leer desde el principio, por favor. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, Ahora, esto va a cumplirse en este mundo, damas y caballeros. Se refiere a ambos que caen en la batalla de Armagedón. con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El arma principal de Satanás, que es el engaño, como ya lo tratamos también este tema anteriormente. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Podemos decir que las personas en el infierno están allí, estarán allí para siempre, están muriendo para siempre, pero nunca conocen el alivio de la muerte. Y lo voy a repetir otra vez, Mm. quiero que me entiendan. Aquellos que están en el infierno están muriendo continuamente, pero no conocen el alivio que traería la muerte. Este es el destino del anticristo y el falso profeta y aquellos que le siguen. Hermano Swagger, si me permite decir algo acerca de lo que usted dijo hace unos momentos, yo no creo que es solo una parte de la iglesia. Creo que esta es una enseñanza que la mayoría de la iglesia moderna no tiene ni idea en lo absoluto de ella. La doctrina del infierno es algo que no se predica mucho, con rareza se predica en la iglesia moderna de hoy porque está esa suposición que, mire, si usted fuese a las calles de Baton Rouge el día de hoy y preguntara, ¿se va a ir usted al infierno o al cielo? La mayoría de la gente va a irse al cielo basándose en sus obras, algún tipo de evangelio basado en obras, y de alguna forma eso ha transicionado a la iglesia moderna, en la cual hay muy poco o casi nada de predicación en el cielo. Usted predicó sobre el infierno en el centro familiar de adoración hace unas semanas, y ese mensaje casi nunca se predica. Ciertamente no se predica entre ninguno de los ministerios principales, y si hablamos de la iglesia local, no se predica en lo absoluto casi. Lo Así cual es, da así es. esta suposición de la gente que dicen, bueno, esto solo es una fábula, solamente es un cuento de hadas. ¿Y qué piensan del cielo? Todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. ¿Cuántos funerales hemos presenciado? Y no podemos juzgar a los muertos, solamente Dios. Pero, pero sabemos que la persona no vivía para Dios. Sin embargo, una hora después se predicó que ellos ya entraron por las puertas de perla. Y una vez más, no podemos predicar nada, o más bien no podemos suponer que la gente va al cielo o al infierno. Pero si es una doctrina, es algo que con rareza se predica en la iglesia moderna de hoy. Apenas hace Sí. unas semanas en Facebook publiqué una cita de D.L. Moody. Decía que jamás debemos predicar del infierno sin lágrimas en nuestros ojos. Eso Así fue es, dicho así por es. D.L. Moody. Y un amigo mío que es un pastor, él comentó y dijo, bueno, entonces, ¿por qué predicar sobre el infierno? Mejor hay que enfocarnos en las buenas nuevas. Ujú, Yo le dije, bueno, nuestro punto de vista del infierno ujú. forma nuestro punto de vista de las buenas nuevas. Eso lo forma, y de hecho eso me sorprendió por su comentario, pero ese tipo de mentalidad No era un predicador, es ¿verdad? un pastor, sí, y yo fui sorprendido por el comentario porque, como usted dijo, hay mucha gente que dice, bueno, nos vamos a enfocar en lo positivo y nos vamos a enfocar en solo las cosas buenas y nos vamos a enfocar en las cosas buenas, y yo estoy diciendo, bueno, eso es lo bueno. Entonces, Jesús no debió de haber tratado con el tema del infierno como lo hizo en el capítulo 16 de Lucas, de acuerdo a este hombre, ¿no? De acuerdo a este hombre, me temo que lo que el hermano Bill está presentando es más real de lo que nos damos cuenta, lamentablemente. Usted no se puede preparar para ir al cielo hasta que se dé cuenta que es un pecador en camino al infierno. Sí, Hay que entender que es un pecador. La doctrina del infierno, la persona no tiene que creerla para ser salvo. Sí lo creerá después de ser salvo, si es salvo, ¿no? Así que
realmente es una situación de fe para hacer el hogar, el Es cielo, la ¿no? influencia del modelo sensible al buscador que ha llegado a la iglesia. Una mezcla de la palabra de fe y sensibles al buscador que se han unido más en la iglesia moderna, más que nunca antes. Así que está un concepto posmodernismo, pragmatismo, prosperidad es la meta y el consuelo necesario y la convicción de cómo presentarlo. Así que realmente es cómo poder hacerlo. Y ese es mensaje sensible al buscador que incorpora para su solución de dificultades no la cruz, lo cual presenta los conceptos de pecado, redención, psicología es la respuesta. Voy a hacer la pregunta, John, ¿por qué es tan difícil simplemente creer la Biblia? ¿Por qué es que la gente tiene problemas con eso? El reto es la incredulidad. Creo que el hermano Lo sé, lo Bailey entiendo, lo pero ¿por presentó qué? porque tenemos una salvación basada en obras. Eso es lo que atrae a la gente. Hay que traerlos, acercarlos, y cuando digo acercarlos, así es como ellos Quiere decir que la Madre Teresa la estaba en lo utilizan a ella como un correcto. ejemplo para decir que por sus buenas obras uno obtendrá algún tipo de beneficio y justicia con Dios. ¿Por qué ¿Y las por buenas qué buenas obras? obras? Porque Porque apela, yo puedo, atrae. yo lo logré. A ella le preguntaron si era salva, que leí, y ella se dio vuelta y miró a la persona que le hizo la pregunta y le dijo, salvo, ¿qué es eso? Esa fue la respuesta, salva, ¿qué es eso? Y si usted va a escoger a alguien que va a llegar por las obras positivas, no sé lo que la señora hizo, ¿no? L- Pero La pregunta entonces se convierte y bueno, eso tal vez es algo auténtico. ¿Salvos de qué? Porque en su mente ellos no ven la locura de su alma, porque jamás se ha revelado por el Espíritu Santo. Y así Pablo es. dice, ¿cómo podemos venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo los atraiga? Y entonces, no solo es un factor de Satanás, ¿de qué soy salvo? Creo que esa es una situación que la mayoría del mundo el día de hoy tiene, siendo un mundo post-cristiano y una mentalidad en la que vivimos. Estaba sentado al lado de un hombre o en una ocasión y le hice la pregunta si era salvo y me dijo, ¿salvo de qué? Y yo, bueno, le expliqué la mejor manera que pude y me dijo, yo no quiero escuchar eso, no me interesa, me dijo. Pero realmente hay todo tipo de problemas con la gente que creen lo que creen y simplemente no creen en Cristo. El mismo problema de Israel es el que tenía o que tiene la iglesia. Tenían celo de Dios, pero no conforme a su justicia. Sin embargo, tratan de establecer su propia justicia. Así es, así Y es, es lo que está tratando de establecerse. Poner su así propia es. justicia con sus propias reglas o lo que se les da a ellos de parte de alguien más en el que ellos creen. Ahí es donde falló Israel. Sé que estamos a punto de acabar el tiempo, pero Israel falló. Cuando uno lee los primeros 12 capítulos de Mateo, Jesucristo se presentó ante Jesús y ellos rechazaron a su Mesías. Y lo hicieron porque estaban escuchando la voz de los fariseos y los líderes. En vez de escuchar al Mesías, estaban escuchando los líderes religiosos. Ese es el peligro de la iglesia. Están escuchando pastores y predicadores que no están presentando la verdad, que no están aceptando la verdad, están rechazando la verdad. Y como resultado de eso, no están recibiendo los beneficios del pacto. Yo diría, John, tú naciste, creciste en un hogar que no creía en Cristo, ¿correcto? Mi madre era católica, mi padre era judío. Entonces, pero tu papá, él trató de, ¿cómo lo puedo decir acá? Él trató de poner en tu vida lo que era el pensamiento judío. Mi padre, después de enterarse del holocausto y de los que murieron en el holocausto de nuestra familia, se hicieron más agnósticos. Él no estaba a favor ni en contra. Básicamente solo decía, si hay un Dios, ¿cómo permitió que esto Sí, sucediera? sí. Es que no teníamos grandes debates en cuanto a que odio a Dios y no le vas a servir. Mi madre inicialmente trató de criarnos en la iglesia católica. Veíamos u observábamos la tradición judía solo para mostrar respeto hacia nuestro padre, pero él mismo no lo consideraba mucho. Sin embargo, cuando todos fuimos salvos, fue una historia completamente diferente. Ujú. Nos arrepentimos de aquello, vimos nuestra injusticia y llegamos al conocimiento de Jesucristo, salvación en él.
En diferentes momentos todos llegamos al Señor, pero hermano Swagger, el día de hoy, sé que hemos hablado de esto una y otra vez. La iglesia primitiva le ha dado la espalda a Dios y le ha dado y se ha ido completamente al mundo, aceptando la mundanalidad y el peso del mundo se está hundiendo a la iglesia en vez de que sea algo positivo. El reto es que es un rechazo de la verdad que está causando la dificultad. La verdad es hecha conocida. El mensaje de la cruz no es un mensaje nuevo. El entendimiento del mensaje de la cruz y la santificación, el entendimiento de eso es una revelación más grande hoy de lo que había sido históricamente porque Así se es, escondió. así es. Voy a decir esto brevemente. Yo escuché el mensaje esta mañana predicado hace 20 años de David Wilkerson, muchos lo conocen, y él profetizó y dijo que va a llegar un momento pronto en el que el Señor va a revelarnos el significado del nuevo pacto. Y él dice, cuando lo haga, y va a ser pronto, va a hacer toda la diferencia del mundo. Y saben que el Espíritu de Dios el día de hoy, cuando estaba escuchándolo, me impactó porque yo creo que poco después de eso es cuando el mensaje de la cruz se hizo conocido y después pasó a nosotros y ahora es conocido ante muchos. Ha hecho la diferencia. Entender la Así justificación, es, santificación así por es. gracia, pone todo esto que estamos presentando, los eventos del fin de los tiempos en su orden apropiado. Oremos para que todos ellos, acepten lo que usted está predicando. Exacto. Y gracias al Señor por eso. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, ¿no? Que a Él le agradó darnos a quien se lo iba a entregar, ¿no? Pero Él entregó esta gran verdad Amén. de la cruz. Dave, vamos a continuar, por favor. Hermano Swagger, siento en mi corazón, en mi espíritu, que hay gente que ha estado sintonizando todo este programa y están ahí sentados viendo, y ellos dirían, yo aún no creo lo que ustedes están diciendo. Simplemente no lo creen. Tenemos que entender que de lo que estamos hablando no es una tradición nada más. No es solo Es retórica. la palabra de Es la Dios. palabra de Dios y lo creemos y lo sabemos porque la Biblia nos lo dice que ese es el Ujú, caso. así es. Necesitamos entender que hay un Dios y todo lo que Él hace es un acto de amor para que podamos ser salvos, pero también un enemigo, Satanás, y todo lo que Él hace es por odio porque Él quiere que nosotros seamos destruidos. Todo lo que Dios ha hecho es para que podamos ser salvos. Y todo lo que Satanás hace es para que podamos terminar en ese lugar llamado infierno. Eso es lo que tanto así odia el alma. Pero el individuo es el que debe tomar la decisión. Y lo que también siento en mi corazón es que hay algunos que dirían, soy un cristiano, entre comillas, pero recientemente se han encontrado en un lugar diciendo, yo simplemente no estoy seguro de que yo crea todas estas cosas. Ahora, para nosotros tal vez eso no se registre, pero sé de lo que estoy hablando. Hay gente que ha tenido el reto de la incredulidad Sí, sí. y al estar hablando de este tema, está impactando su corazón. Ellos han permanecido todo el programa sintonizando y están en su corazón luchando. Y no es una batalla nada más para creer lo que el panel o Jimmy Swagger dice o cualquier otra cosa. Esta es una batalla eterna por el alma del individuo. Ujú. Y alguien puede decir, bueno, pero yo no puedo entender qué es lo que está diciendo porque yo estoy viviendo en el infierno, por decir así. Mi vida es un infierno. Por eso es que algunas personas no piensan en la eternidad porque están luchando con su sobrevivir día tras día. Y esa es la verdad. Hay mucha gente que su vida diaria es horrible, el dolor y el quebranto, pero eso no es nada comparado con la tristeza, con el sufrimiento, con la tortura que los espera en la eternidad sin Cristo Jesús. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a predicar el Evangelio a los pobres. La respuesta para el pueblo que estás mencionando es el Evangelio de Jesucristo, siempre. Amén. Y el sanar el corazón quebrantado, predicar libertad al cautivo, recobrar la vista a los ciegos. Y esas son personas que son ciegos a quién Dios es y quién es Jesucristo. Y no tiene nada que ver con sanar los ojos, como le sucedió a Bartimeo, que no veía, era ciego y pudo ver. Y luego predicar el año agradable del Señor. Poner en Libertad, libertad. como dice el que no mencioné.
a aquellos heridos, Libertar a los quebrantados. libertar a aquellos que han sido heridos. La vida hiere a las personas. Realmente sucede, y es por lo que alguien dijo aquí momentos atrás sobre Cristo siendo parte del sistema. Y si no fuese así, este mundo fuese más un infierno de lo que ya es. Creo que 1000 veces más. Pero gracias a Dios que hay conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí la tiene enfrente de usted, la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está. Pero yo creo que todo lo que Josh ha dicho, y creo que por eso muchas personas, de hecho me dijeron esto recientemente, su vida es un infierno propiamente, ese es el infierno. Y para ellos Amén. eso es, para ellos lo es, pero no quiere decir que no van a morir y van a vivir en el infierno para siempre si no aceptan a Cristo. Pero el Señor lo ha hecho tan fácil, el aceptarle. No es difícil, no es dificultoso en lo absoluto. Se nos terminó el tiempo, creo que algunos le dijeron sí a Jesucristo. Y si fue así, bueno, su mundo cambiará en toda capacidad, en toda capacidad. Y usted dice, bueno, yo espero que así sea. Claro que sí. Si usted le cree y vive para Él, confía en Él, le ama, porque Él le ama a usted, entienda. Y le amamos también, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.